tal? Bienvenidos a La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara. En esta ocasión está con nosotros Julia Carabias. Ella es profesora de la Universidad de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Julia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues Julia es una mujer muy sencilla, aunque con una gran trayectoria en las cuestiones de conservación de la biodiversidad de México, y precisamente esa sencillez nos pide presentarla como profesora de la facultad. Sin embargo, es una mujer que durante muchísimos años ha estado al pendiente de la conservación de la diversidad de México. Julia, ¿en dónde estamos parados en materia de biodiversidad, de conservación, de preservación? Pues en un planeta muy rico en especies. De hecho, ni siquiera sabemos el número de especies que existen en el mundo. Se hace una estimación que pueden ser alrededor de 30 millones. La ciencia ha registrado nada más 1.800.000 especies, es decir, ni siquiera el 10% de la biodiversidad, un poco por encima del 5%. Y México particularmente es uno de los países más biodiversos, porque nos encontramos en una situación, en una ubicación geográfica, rodeado de mares, de los océanos, con una topografía muy abrupta por las cadenas montañosas, con una historia geológica también muy diversa. México parece una batidora. Y esto le permite su latitud, su longitud, le permite distintos tipos de clima, y esto es el ambiente entonces propicio para el establecimiento de distintos ecosistemas. Y en cada uno de estos ecosistemas pues establecen distintas especies de animales, de plantas, de microorganismos, que le da una de las mayores riquezas en el mundo. Somos considerados el cuarto país en biodiversidad mundial, y por eso se nos llama un país megadiverso. Eso nos da una gran cantidad de oportunidades, de un potencial muy grande para un desarrollo adecuado, un desarrollo sustentable, pero también nos da una enorme responsabilidad, porque muchas de esas especies son únicas en nuestro país, son endémicas. Esto quiere decir que evolucionaron en nuestro país y no existen en ningún otro lado, y por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos muy particulares por su conservación. En esta responsabilidad a la que tú te refieres precisamente para la conservación de todos estos ecosistemas, ¿cuáles son los retos que debemos enfrentar? Bueno, primero que nada las tasas de deforestación en nuestro país han sido históricamente muy aceleradas. Hemos perdido una gran cantidad de nuestros ecosistemas naturales. Por mencionar solamente un ejemplo, las selvas tropicales húmedas son los ecosistemas más biodiversos dentro de los terrestres. Es el equivalente de los arrecifes de coral en el mar. Y estos se establecen en las zonas intertropicales. En México la teníamos originalmente desde el sur de Tamaulipas, todo Veracruz, todo Tabasco, una buena parte de Chiapas, una buena parte de Oaxaca. Ese tipo de selvas, que son las más húmedas, originalmente eran 12 millones de hectáreas. Hoy no nos quedan más que escaso 1 millón de hectáreas, es decir, menos del 10%. Y se están estableciendo en la zona de Chimalapas y en la zona de la selva lacandona. La deforestación es muy acelerada todavía, ha disminuido, pero porque los espacios también se han reducido. Algunas estrategias de conservación de esta biodiversidad que han sido muy importantes son las áreas naturales protegidas. Y hay que consolidarlas, hay que lograr que estas áreas naturales protegidas estén cumpliendo correctamente con su papel, pero también hay que lograr conservar la biodiversidad que está fuera de las áreas naturales protegidas, y con eso se tienen distintos instrumentos también de política ambiental para la conservación y manejo adecuado, como es el manejo forestal sustentable, las unidades de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre, el ecoturismo, todas estas actividades que pueden dar un valor a la biodiversidad, que la gente que es dueña de estos territorios pueda vivir del uso de esta biodiversidad y no vivir transformándolo para poner agricultura y ganadería, que es lo que ha provocado fundamentalmente la deforestación. El gran reto es llegar a la tasa de deforestación cero y consolidar todos nuestros espacios naturales remanentes como áreas naturales protegidas o como espacios aprovechados por sus dueños, en donde no se deforesten y sea por lo tanto un aprovechamiento sustentable. Estas, por supuesto, serían las oportunidades. ¿Estamos trabajando de manera lo suficientemente intensa, lo suficientemente sólida para poder potenciar estas oportunidades? Bueno, siempre falta mucho. Se han hecho muchas cosas en México.
Ya tenemos 20 años de una política ambiental bastante sólida, con un buen marco normativo, que ha creado instituciones, que se han generado políticas, instrumentos económicos, incentivos económicos. Y tenemos una institución que es clave para todo esto, que es la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, que es la que está generando el conocimiento, acopiándolo, sistematizándolo y poniéndolo a disposición para que sea utilizado en las políticas públicas. Y la institución de política pública más importante que tenemos en materia de conservación, pues es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que está trabajando de manera muy fuerte, pero requieren mucho más personal, requieren más recursos económicos para que cada una de las áreas nuevas protegidas que se siguen decretando, más las que ya se han decretado, cuenten con su programa de manejo, con la vigilancia correcta y con el involucramiento de la gente que vive en ello, con alternativas tecnológicas adecuadas que sean sustentables y que permitan la armonización entre el uso y la conservación. El equilibrio entre quienes están en las cercanías, en los alrededores de estas áreas naturales protegidas, se está trabajando para alcanzar este equilibrio. Por supuesto, ¿es suficiente? ¿En qué sentido podemos impulsar y apoyar aún más estos programas? Bueno, yo creo que uno de los temas muy importantes es el involucramiento de los dueños de la tierra, cuando son los dueños legítimos de las áreas naturales protegidas. Y quiero subrayar legítimos porque no en todos los casos quienes habitan las áreas protegidas tienen los derechos de propiedad, sino que son invasores, y esto genera un problema muy serio en la estabilidad de un área natural protegida. Pero quienes son los dueños legítimos necesitan tener las formas de vida adecuadas, y de hecho tendrían que ser los mexicanos que mejor viven con esa calidad de vida que lo puede dar la naturaleza limpia, el agua limpio, el aire limpio y una gran cantidad de recursos naturales. La otra parte, digamos, muy importante también es que en los alrededores de las áreas naturales protegidas, lo que se llaman las zonas de amortiguamiento, también habita gente. Esta gente tiene una presión sobre las áreas no protegidas, pero también recibe los servicios ambientales. Las áreas naturales protegidas son productoras de una gran cantidad de beneficios, a lo que le llamamos hoy servicios ambientales, que son utilizados por las sociedades para el beneficio de su desarrollo, su bienestar social. Y estas personas que viven en los alrededores de estas áreas naturales protegidas, entonces tienen que invertir el proceso de no presionar en un sentido de deterioro, sino beneficiarse en un sentido de su bienestar, utilizando estos servicios ambientales que ofrecen las áreas naturales protegidas, pero para ello pues hay que hacer una inversión de recursos económicos que las instituciones deben de aportar, y tenemos que detener las contradicciones que hay entre unas instituciones y las otras, que siempre están compitiendo por los mismos espacios. Estamos platicando con la maestra Julia Carabias. Vamos al corte, no le cambien, ya volvemos. Del planeta.